Bueno, ya pasaron las elecciones primarias, incluso las que se repitieron justamente ayer domingo. Ahora viene la rendición de cuentas. Este tema que es tan importante, porque después de todo lo que escuchamos en las Cortes de Nueva York, del financiamiento del narcotráfico y crimen organizado, es lo menos que podían hacer las autoridades para iniciar estos procesos. Lamentablemente, y digo lamentablemente, el presupuesto fue aprobado tardíamente. Y esto dificultó a las autoridades poder hacer este ejercicio. Ojalá que para las elecciones generales se apruebe el presupuesto con suficiente antelación. Porque si recordamos, fueron 5.880 ciudadanos los que participaron en las elecciones primarias del 9 de marzo. Esto pues, lo que fueron a las elecciones. Estos participaron como precandidatos a cargos de elección popular de 3 partidos políticos: Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación. Fueron 3 partidos políticos. El 6 de enero, esta unidad anunció la apertura de cuentas bancarias para todos los precandidatos, porque este es un requisito indispensable, la apertura de estas cuentas bancarias. Porque aquí tienen que reportar sus ingresos, no que le van a pasar a sus cuentas personales, no. Tenía que ser esta cuenta para el manejo de los fondos de las campañas. El 10 de marzo, la unidad de fiscalización transparencia de los fondos, pues habilitó la división de auditoría a sujetos obligados, que se llama DASO. Esta organización, pues ya está establecida, que es la que va a realizar todas estas auditorías. El 24 de marzo es la última fecha para rendir informes financieros de sus ingresos y sus egresos, porque eso es lo que tienen que hacer cada uno de los precandidatos que participaron en la contienda. Hayan ganado o hayan perdido, tienen que hacer este trámite. Ahora bien, ¿qué va a pasar con estas personas que no va a rendir cuentas porque me da alguno? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué rol juegan realmente los partidos políticos? Y lo más importante, ¿cómo se van a auditar los fondos utilizados en las campañas políticas en las elecciones primarias? Vemos campañas a las cuales hubo bastante inversión. Hubo otras campañas con mínimo costo de inversión. Las redes sociales, ¿van a auditarlas? Ese es el tema que vamos a abordar justamente con la comisionada de la Unidad de Fiscalización y Transparencia, Ivonne Ardón, quien ya se encuentra aquí en estudio para conversar con ustedes sobre este tema. A continuación le presentamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto sobre este tema. Únicamente 2.107 presentaron su responsable financiero, su cuenta bancaria. Esto representa un 36% de la totalidad de los precandidatos. Significa que si usted agarra a 100 precandidatos que participaron en las elecciones primarias, solamente 36 de esos 100 cumplen con los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Y justamente este día, vea usted, esta unidad ha desplegado a este equipo de auditores. Este equipo de auditores que justamente es la división de auditoría a sujetos obligados, lo que ellos le llaman DASO. Los han desplegado a nivel nacional con el fin de ayudar a todos estos más de 5.000 precandidatos, 5.800 son bastante, para que hagan esta liquidación. Ya está aquí con nosotros Ivonne Ardón, quien es miembro de esta unidad. Muchísimas gracias, Ivonne. Por fin nos encontramos porque hemos estado tratando de comunicar porque sabemos que es un tema muy importante. Y hay que recordar algo. ¿Por qué se han creado todas estas unidades? Por todo lo que ha sucedido en Nueva York, en el sentido de que carteles del narcotráfico en Honduras han financiado campañas políticas. Y parte de crear, este es un compromiso de nuestra clase política, de crear estas unidades con el fin de garantizar de que esto no vuelva a suceder. Aunque sabemos que más de alguno sí lo hizo, pero
¿Cómo están manejando esto? Muchísimas gracias. Yo sé que había sido un día activo porque ustedes justamente hoy desplegaron estas unidades a los diferentes departamentos. Gracias, Emma. Con las disculpas del caso, sí, a días estoy con el pendiente de venir a acompañarle y informar al pueblo hondureño que siempre está detrás de este importante programa donde lleva información que es vital. Realmente la unidad tiene una visión tal cual como usted lo ha manifestado de fiscalizar el origen, uso y destino de los recursos que se invierten en las campañas electorales, pero también vigilamos a los partidos políticos en esos momentos en donde no estamos en campaña. Es decir, la unidad tiene un trabajo todo el tiempo, porque hay que cuidar... Podemos decir que antes, durante y después. Claro, hay que cuidar no solamente a quienes están financiando en las campañas, sino también quienes financian a los partidos como tal, que van recopilando un pecunio que puede ser utilizado de cara a las elecciones generales. Y es por eso que la demanda que hubo por parte de la sociedad exigiendo que hubiera mayor rendición de cuentas por parte de los que aspiran a un cargo de elección popular es que nace la unidad a través de la MASI. Ahí es donde surge ese compromiso de los partidos en que exista una entidad directamente vinculada al tema de la fiscalización y la auditoría de los fondos que van a estar captando la atención y la intención del voto de la población. Y dicho sea de paso, pues no es un trabajo fácil, realmente es una institución que cuando nació tenía un presupuesto solo de 5 millones y nosotros hemos logrado más bien que en este proceso electoral primario se nos aprobara por parte del Congreso 110 millones. Que no nos lo entregaron en el tiempo que nosotros hicimos la programación, bueno, eso es otra historia. Sin embargo, el compromiso siempre ha estado de que los precandidatos se sientan acompañados, porque al final de cuentas la institución es un ente preventivo. Buscamos que no se cometan los actos que después es más caro para el Estado de Honduras el castigo, la sanción, y no digamos internacionalmente luego de todo lo que ha sucedido en los últimos años. Así que nuestra misión es acompañar todo el proceso electoral desde que están como movimientos en formación. Esos 5.880 sujetos obligados incluyen los movimientos internos que tuvieron los partidos, es decir, el Partido Liberal tuvo 4 movimientos, el Partido Nacional 4 y el Partido Libertad y Refundación tuvo 7. Ellos tienen que rendir su propio informe de rendición de cuentas. Y esto es bien importante, ¿verdad? Que cada uno de los precandidatos, independientemente en las posiciones o en las papeletas en las que hayan ocupado, tienen la obligación de presentar estos informes. Así es. Aperturar cuentas. Aperturar cuentas y rendir cuentas. Por ejemplo, los movimientos en formación, una vez que el Consejo Nacional Electoral hizo el llamamiento a las elecciones, la unidad, con el visto bueno de su partido, les autorizó la apertura de una cuenta. Esta cuenta, una vez que ellos pasaron a ser movimiento interno, siguen arrastrando la misma cuenta. ¿Cuándo van a presentar los informes los movimientos internos? El 4 de abril. Y los precandidatos, que estamos hablando de 4 del Partido Nacional, 4 del Partido Liberal y 2 de Libertad y Refundación, ellos tienen hasta el 24 de marzo, al igual que los candidatos a diputados y alcaldes. Entonces, ese es el universo de sujetos obligados que nos tocó yo creo que aquí hago una, como para remarcar. O sea, el informe es uno de los movimientos y otro de los precandidatos. Correcto. Son dos informes totalmente diferentes, 2 aperturas de cuentas totalmente diferentes. Correcto, así es. El movimiento tiene un responsable financiero y el precandidato tiene otra cuenta y otro responsable financiero. ¿Por qué? Porque van a haber aportaciones que se las hacen al movimiento, pero el movimiento es el que hace el gasto para promocionar la candidatura del presidenciable. Entonces, el gasto lo hizo el movimiento interno, pero el que recibió el beneficio es el precandidato. ¿Qué reporta el movimiento? El ingreso y el gasto. ¿Qué reporta el presidenciable, el diputado o el alcalde? El beneficio. Entonces recibe una aportación en especie.
La ley establece cuáles son los mecanismos de inversión que se pueden dar en el marco de las campañas y hablamos de dinero y de especie. El dinero forzosamente tiene que ser bancarizado. La ley por eso deja claro que debe de aperturarse una cuenta diferenciada y en eso hay que hacer la salvedad que el sistema financiero apoyó muchísimo este proceso electoral. Todavía nosotros teníamos nuestra duda de si se iba a repetir la misma historia del pasado, de que hubo mucho problema para la apertura de estas cuentas. Sin embargo, todo el trabajo previo que hizo el Pleno de Comisionados con la IVA y con los 14 bancos de armonizar, de socializar y, por supuesto, la participación de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros también fue fundamental en este proceso. Podemos mencionar que tuvimos aperturas de cuenta de más de un 60%, sin embargo, todo ese 60% no la registró ante la unidad. Van a hacerlo en este momento que, previo a recibir el informe... Yo creo que esto es importante porque el hecho que hayan aperturado, y que, bueno, sabemos que es un trámite, pero lo más importante es aperturar la cuenta. Aperturarla. O sea, ya la IVA les dio el informe que el 60% de los 5.880 precandidatos aperturaron la cuenta. Así es, y solamente 2 movimientos internos no pudieron aperturar cuenta. No la registraron ante la unidad y el sistema financiero... ¿De qué partido liberal son? ¿De qué partido son? Bueno, uno es del Partido Nacional y el otro es de Libertad y Refundación. El único de sus 4 corrientes que sí aperturó cuenta de movimiento interno y de presidenciable fue el Partido Liberal. De ahí del Partido Nacional, los movimientos internos aperturaron cuenta salvo un presidenciable. Ese sí no aperturó. Y de Libertad y Refundación, de sus 2 corrientes, de sus 2 presidenciables, solamente uno. O sea que hay uno que va a tener que explicar muy bien cómo financió su campaña, porque no hay manera... ¿O es información confidencial? No, claro, el presidenciable fue el abogado Russell Tomé. Russell Tomé no aperturó cuenta como movimiento. Como precandidato ni como movimiento. Y en el caso del Partido Nacional fue la presidenciable Ana García. Ella no presentó... Ana y Russell Tomé no presentaron, no aperturaron cuentas... Y no registraron ante la unidad. Sí. No registraron. De ahí el resto sí. Vamos a ver ahora los niveles de cumplimiento cuando, previo a entregar el informe, todavía los precandidatos pueden acreditar su cuenta y el responsable financiero, porque tiene que existir esa figura de quién es con el que vamos a tratar al momento de que haya que subsanar, que haya que ampliar alguna información que el auditor necesite. ¿Por qué? Porque hay que profundizar los informes. Nosotros hacemos la salvedad de que un informe de auditoría no es como el que comúnmente se conoce en la administración pública. Dentro del proceso de auditoría de procesos electorales tienen que haber evidencias. ¿Por qué? Porque yo puedo presentar una factura de algo que no hice. Entonces tiene que haber esa evidencia. Esa es la diferencia entre los informes tradicionales de rendición de cuentas que se hacen en el marco de los procesos. Sí. Ahora bien, a ustedes, aunque sea una elección primaria, sí vimos mucho derroche de fondos, bastante. ¿Ustedes esperan que eso sea? Porque una cosa es lo que ellos digan, por ejemplo, pongo un ejemplo, que recibí 5 millones, pero en la realidad gasté 150 millones. Claro. Entonces, ¿cómo ustedes van a cotejar eso? Hay una fiscalización. Es la parte más preocupante. Claro. Recuerde que la unidad tiene 3 brazos, realmente. Dentro de la institución está la fiscalización, que ya lo establece la ley, es la fiscalización concurrente, es lo que hacemos de manera permanente. Aquí hay un monitoreo que se hace en medios de comunicación, se visitan los municipios, los departamentos, verificamos si hay publicidad externa, participamos en los mítines, la gente no se da cuenta que ahí estamos, hacemos un cálculo aproximado, una ponderación de cuántas personas se movilizaron. Por dar un ejemplo, eso le iba a decir, por ejemplo, X precandidato
movilizó, hizo una concentración, pero esta persona movilizó, por darte un ejemplo, 150 buses. ¿Ustedes más o menos dan un aproximado para sacar el cálculo cuánto costó justamente esa concentración? Sí. ¿Por qué? Porque recuerde que también el tema del transporte en el interior del país tiene un costo diferente al de las ciudades. Entonces, nosotros trabajamos un catálogo de propaganda y publicidad, de actividades que se pueden dar en estas actividades de concentraciones, de mitin político, y vamos estableciendo valores. Igual que el costo de la alimentación, el costo de publicidad, como camisetas, gorras, todo eso tiene una tabla. Eso lo construye la unidad. Hacemos investigación de mercado para tener acercados los precios. ¿Por qué? Porque sabemos que en algunos sectores, por ejemplo, los microempresarios tienen un costo menor a lo que puede haber en una industria y dependiendo también la zona. Entonces va categorizado y eso nos permite cuantificar a nosotros y tener a la hora que venga el precandidato con su informe, nosotros lo cruzamos con lo que hemos levantado en el campo. Y ahí es entonces donde viene el otro proceso de la subsanación, llamar al precandidato y decirle, usted reportó que no tuvo publicidad en exterior, pero aquí le encontramos estas vallas, estos banners, estos stickers, ¿de dónde los sacó? Ahora bien, hay otro punto importante, porque muchos de los precandidatos utilizaron mucho las redes sociales. Sí. ¿Ustedes contabilizaron también las redes sociales? Porque sí hubo, creo, más inversión en redes sociales que en medios de comunicación. Pues sí, no. Sí monitoreamos redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales están divididas en orgánicas y no orgánicas. Las inorgánicas es donde hay dinero, ¿verdad? Donde se paga. Y eso nos permite a nosotros, a través de un monitoreo, identificar los costos. Claro, la mayoría lo hace a nivel de movimiento. ¿Por qué? Porque los movimientos no tienen techos. Los precandidatos sí. Entonces, el mayor impacto va a dar a los movimientos. Por eso cuando hicimos una presentación hace 2 semanas, mostrábamos la cuantificación solo en medios de comunicación tradicionales. Y ahí pudimos verificar que en un solo mes había un movimiento que tenía un gasto de 12 millones de lempiras. Un solo movimiento. Entonces estamos tratando de cubrir todos los escenarios en donde hay inversión para captar la atención del elector. Claro que eso hay que sumarlo al momento que presentan sus informes. Si hoy por hoy nos dijeran a nosotros cuánto costó una campaña, no podríamos dar un dato porque estamos en el proceso de recibir los informes. Ustedes justamente ese informe, ese estudio que ustedes hicieron, solamente era un mes, sí, recuerdo yo. Solo era un mes. Pero creo 27 millones de lempiras es lo que cuantificamos. En total, o sea, lo que ustedes cuantificaron. Pero hacía falta la mejor parte, ¿verdad? Que era la última parte, las últimas semanas, donde hubo mayor inversión. Un solo movimiento gastó 12 millones. Uno solo. Los otros fueron disminuyendo. Sí, ¿verdad? Y ahí hay algo muy interesante que analizar. Usted puede ver que las inversiones fueron diferenciadas. Había mayor gasto en redes sociales de diputados que de presidenciables. Entonces, eso sirve para que la institución pueda, con estadísticas, trabajar y mejorar sus estrategias, su planificación de cara a lo que van a ser las elecciones generales, porque ya tenemos un muestreo. Sí, y esto es interesante. Yo sé que mucha gente está escéptica con este control. Porque, y hay que reconocer, el Congreso Nacional aprobó demasiado tarde el presupuesto. Y son unidades especializadas, porque no es que cualquiera va a ir a contar, no, usted va a meter, por ejemplo, alguien experto en medios digitales para poder sacar la cuantía de eso, ¿verdad? Expertos, auditores de pantalla, por ejemplo, lo que nosotros llamamos, para estar chequeando, porque nadie te va a dar la información, porque sabemos que es una información también un poco confidencial. Yo sé que mucha gente se mostró escéptica, incluso criticaron muchas cosas de lo que ustedes habían hecho, pero ¿cómo tú evalúas realmente ese trabajo en las elecciones primarias?
porque aquí realmente lo que tenemos que ir con lo fuerte, como dicen, con el filetito, es en las generales. Bueno, este es un primer laboratorio que nos va a permitir a nosotros mejorar nuestras tácticas de cara a las elecciones generales, porque ahí ya van 14 partidos, ya estamos hablando que las inversiones van a ser superiores. Sin embargo, todo este proceso nos deja lecciones aprendidas y buenas prácticas que vamos a mejorarlas de cara a las elecciones de noviembre. Hay una exceptividad, sí, la población todavía duda de la institucionalidad, porque en el pasado no se castigó, porque en el pasado no se hicieron muchas cosas. Pero veamos que los procesos electorales también son dinámicos y en esa medida también las instituciones deben de caminar. El tema de la tecnología es una herramienta que hoy por hoy nadie la puede desconocer y las instituciones no podemos estar divorciados de esa tecnología, entonces había que tecnificar la institución. Desde que nosotros llegamos, que fue en el 29 de febrero del 2024, hicimos un FODA dentro de la institución y vimos muchas debilidades. Por ejemplo, no había sistemas, no había automatización de procesos. Todo eso se construyó de cara a las elecciones primarias y establecer también algunos sistemas de control internos dentro de la institución. ¿Para qué? Para que la información que entregue el precandidato se mantenga pura, no pierda su objetividad, no sea manoseada por los auditores. Por eso es que todo se está trabajando de manera digital y el precandidato va a poder ver la trazabilidad en dónde está su informe, quién lo tiene asignado también con un código, porque los auditores pueden ser objeto también de coacción, exigiéndoles que se les arregle y que pase directamente al pleno para que se ordene el cierre. Entonces también estamos cuidando la anonimidad de los auditores que están viendo esos expedientes para que el precandidato no tenga ese contacto directo. Eso te iba a decir, porque ya sabemos que, bueno, estamos en Honduras, ¿verdad? Y también ustedes, los representantes de esta unidad, representan un instituto político. Y me imagino que va a haber algún tipo de presión tarde o temprano. Mire, yo siento que los partidos han alcanzado un nivel de madurez bastante importante, sobre todo en el tema de saber quiénes son las personas idóneas y que tienen aquellos principios éticos y morales que deben de participar de cara a las elecciones, porque al final la cuenta no la paga el que metieron preso, sino que siempre se soslaya el nombre del partido. Sí. Entonces, ellos deben de ver que la institución es una oportunidad de mejora también para los partidos como un filtro. Y en ese sentido, yo sí puedo decir con toda la altura moral de que los partidos a nosotros no nos han dicho ayúdenos, arréglenos, no. Porque entonces el daño no se lo hacemos a la persona, no se lo hacemos al partido, se lo hacemos al país. Y si realmente estamos comprometidos, primero como profesionales, como ciudadanos, en que los destinos de Honduras en el tema de transparencia, de rendición de cuentas, cada vez sean mejores, también las personas que llegamos a esas posiciones tenemos que tener un compromiso, porque al finalizar la jornada, los partidos no meten el cuerpo por uno cuando lo llevan arrinconado a los tribunales de justicia. Después lo que se dice es él, fue ella. Entonces aquí tiene que haber objetividad también para que uno pueda cumplir su trabajo, no debe de haber presiones de ninguna índole, si al final van a salir beneficiados ellos con todo el proceso que permita que los mejores hombres y mujeres que respetan la ley, que respetan la institucionalidad, son los que nos van a llegar a gobernar. Sí. Ahora bien, sabemos que habían unos límites de techos para inversión en las campañas. Muchas personas lo consideraron bastante grande porque se hizo uno igual entre elecciones primarias y elecciones generales. ¿Crees tú que debe haber alguna reforma? Porque la inversión en las primarias no es tan grande como en las generales, ¿verdad?
Tengo entendido que hasta medio millón, hasta 500 millones de lempiras podía gastar, por ejemplo, un precandidato, lo cual es una cifra extraordinariamente exorbitante, ¿verdad? Bueno, ya la ley establece la fórmula en cómo se calculan los techos para los gastos de campaña y son diferenciados. En las primarias va a ser un techo y en las generales va a ser otro. ¿Cuál es la base que se utiliza para calcular esos techos? El censo que entrega el Registro Nacional de las Personas. Entonces, hay personas que aparecieron censadas para las elecciones primarias que pueden fallecer antes de las elecciones generales. Entonces, ahí es donde el registro va depurando y claro, van incorporándose los que cumplieron 18 años. Entonces, el techo se calcula de esa manera. A nivel presidencial, que es el que tuvimos en este momento de 505 millones, la fórmula es el doble del valor del voto y el valor al voto se lo da el Consejo Nacional Electoral por el número de electores que están habilitados a nivel nacional. A eso da los 505 millones. Luego viene la fórmula para los techos de los diputados. Es el doble del valor del voto por el número de electores que tiene cada departamento, dividido entre los curules que les corresponden en el Congreso. Por eso hay departamentos que tienen techos más altos que otros. Y a nivel de corporación municipal es el doble del valor del voto por el número de electores que tiene el municipio. Sí. Esos son los techos. Sí. Ahora bien, hay un tema interesante que sucede, y hay que decirlo, pero más a nivel de denuncia, y es el hecho del dinero en efectivo que circula en las elecciones. Son miles de millones. ¿Ustedes toman como base estas denuncias de redes sociales de alguien que esté repartiendo dinero? ¿Se contabiliza? Porque esto es algo que no es tangible, porque es bastante difícil, pero sí, siempre sucede. ¿Cómo regular esto? ¿Y qué es lo que esperan ustedes para estas elecciones generales? Este presupuesto que les aprobaron fue para las primarias. ¿Esperan que ya el presupuesto esté con suficiente antelación? Porque la contienda política va a terminar una vez de la declaratoria de elecciones del 8 de abril. O sea, una vez que está la declaratoria va a comenzar la campaña política. Y eso es inevitable. ¿Cómo van a hacer ustedes en esto? ¿Esperan que el Congreso agilice la aprobación del presupuesto de esta institución? Esto lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Según la ley, este 24 de marzo es la última fecha para rendir cuentas los 5.880 ciudadanos que participaron en las elecciones primarias el 9 de marzo. Esta es la fecha límite que se ha presentado y que ha aprobado el Congreso Nacional. Esperamos que no hayan prórrogas, porque el mayor problema, y como nos dice nuestra invitada, la comisionada Ivonne Ardón, es que en las elecciones anteriores no hubo ese proceso de sanción. Pero ella nos asegura de que en esta ocasión sí van a haber sanciones que van desde los 15 hasta los 100 salarios mínimos, hasta más de 1 millón de lempiras en salarios mínimos. Y esto los debe llamar a reflexionar. Conversábamos, antes de irnos a pausa, sobre este tema. Ay, el dinerito en efectivo que circula en las elecciones, el mero día de las elecciones. Porque el hecho de que bancaricen es para llevar un control, pero este dinero no entra controlado. Y ese es un gran reto. ¿Ustedes están conscientes de esto? Claro, claro que sí. Para nadie es desconocido que en el día E hay mucho circulante de recursos que no entró al sistema financiero y ese debe de ser causal de una reforma que se dé a la ley de la unidad. ¿Por qué? Porque esto abre una ventana de que pueda haber dinero de origen incierto.
no podemos en este momento decir que es de origen ilícito porque yo no he probado realmente cuál es la fuente de la que vino ese dinero. Sin embargo, eso es un secreto a voces, de que hay dinero que camina en la bolsa, que están en la orilla de la puerta del centro de votación, y por eso nosotros desplazamos unidades también de fiscalización cerca de los centros de votación sin que se dieran cuenta, para ver si estaban intentando comprar el voto o retener la tarjeta de identidad de un ciudadano, que también eso se convierte en un delito electoral. Hay mucho que hacer, sin duda alguna. El tema de transparencia, el tema de rendición de cuentas no se hace de la noche a la mañana. Hay que ir midiendo, hay que ir poniendo controles, y eso va a permitir entonces que en la medida que los ciudadanos, que los precandidatos empecemos a cambiar esas malas prácticas y que realmente lleguen a las posiciones porque verdaderamente el elector lo quiere. Tienen liderazgo. Claro, no porque lo están comprando. Aquí el mensaje es: sepa, elector, que si a usted le dieron 1,000 lempiras, le dieron 5,000 lempiras, no espere más. Después no tiene derecho. Y ahí se terminó el compromiso. Después no tiene derecho de reclamar. ¿Por qué? Porque a usted le pagaron por algo y usted lo hizo. Cuando tengamos esa madurez, esa conciencia de que mi voto no tiene precio. ¿Por qué? Porque eso me sirve como una mordaza después de que yo no me puedo pronunciar. Ahora no puedo alzar esa voz de reclamo. ¿Tuvieron muchas denuncias en los informes de que sí estaban comprando votos o no? Hubieron algunos incidentes que los vamos a analizar una vez que se presentan también los informes de rendición de cuentas, porque ahí es donde vamos a ver qué nos está reportando aquel precandidato y el otro flujo de dinero que se manejó en efectivo. Poderle decir: mire, precandidato, tenemos este reporte que usted estuvo en las cercanías de los centros de votación entregando determinada cantidad, de dónde proviene, cuál era el objetivo, cuál es la funcionalidad que al final tuvo. Y esto le debe de servir también de reflexión a los que aspiran. ¿Cuánto les cuesta un voto al final de cuentas después de la campaña? Exactamente. Bueno, esto es bien interesante porque son temas que a veces, como decimos, todos lo vemos, a veces escuchamos, pero que raras veces toca. Y nosotros aquí en BTV nos gusta abordar de estos temas, porque son realidades, prácticas que se tienen que ir eliminando. Porque es muy diferente que un sector, por ejemplo, contabilice esos fondos. Lo contabilice para pagar transporte, para pagar esto, para pagar alimentación. Eso lo puede, eso es perfectamente viable, pues, porque tiene que haber una factura, está el ingreso, pero realmente, ¿hasta cuándo ustedes van a recibir ya el informe, por ejemplo, de la IVA, de decir, ok, Ivonne Ardón participó como candidata a diputada, los ingresos de ella registran tanto? ¿Cuándo ustedes tienen ese informe preliminar? Bueno, ya los precandidatos están en el sistema financiero cerrando la cuenta que fue aperturada para gastos de campaña de elecciones primarias. Y en el informe del precandidato tiene que venir la cuenta actualizada para ver los movimientos que tuvo esa cuenta. Ahí es entonces donde sale la primera línea de investigación. Si yo tuve más gastos que ingresos en mi cuenta, dígame de dónde obtuvo ese otro dinero que no está en la cuenta. Entonces, eso lo presenta cada precandidato y eso es lo que tira el propio sistema financiero. La IVA a nosotros nos va a entregar un listado, eso una vez que ya cierre el proceso, de cuántos sujetos obligados aperturaron cuentas, diferenciando por banco. Porque también hay que reconocer que el sistema financiero ha hecho un gran esfuerzo. Aperturar estas cuentas de banco son un riesgo para el sistema financiero. Significa que ellos tienen que poner mayor control, más vigilancia en esas cuentas que en las corrientes que podemos tener usted y yo. Entonces, también hay que reconocer el trabajo que la IVA
con todos sus miembros han hecho en este proceso y que nos va a servir también como una plataforma para el proceso de las elecciones generales, en donde fallamos, en donde hay que mejorar, qué otro tipo de mecanismo debemos de establecer y claro, el acompañamiento de la Comisión de Banca y Seguros en este proceso es fundamental. Y hay otro actor que está silencioso, que nadie lo espera, que es la unidad, la UIF, la Unidad de Investigación Financiera que tiene el Ministerio Público. O sea que cuando ustedes van a trabajar entrelazadas con el Ministerio Público. Si hay una transacción atípica en esa cuenta, el sistema financiero de inmediato lo notifica a la UIF, que ya estamos hablando de otras ligas, como se dice popularmente. Ahí es entonces donde entra ese trinomio entre el trabajo interinstitucional que se debe de realizar, lo mismo con la SAR, con el Registro Nacional de las Personas. Yo siempre les hago la memoranza a los precandidatos que los muertos no solamente salían a votar, también aportaban a las campañas y vendían productos, prestaban servicios. Hoy esas situaciones ya no se van a dar. ¿Por qué? Porque tenemos una conectividad directa con el Registro Nacional de las Personas a nivel de consulta para verificar si aquel aportante que sale reflejado en un informe estaba vivo para ese momento o si le prestó el servicio en el momento antes de que falleciese. Y lo mismo con el sistema de administración de rentas, saber si aquel RTN de la empresa que está prestando un servicio existe, si está tributándole al Estado, o aquel aportante que aparece como persona jurídica le declara al Estado de Honduras pérdidas si está aportando fuertes sumas de recursos a las campañas. Entonces aquí es un sistema realmente que debe de ir trabajando de manera sistemática. Eso va a permitir mecanismos de controles que le den la fortaleza institucional y que podamos ir poco a poco, esto no se hace de la noche a la mañana, podamos ir teniendo campañas más transparentes y con mayor divulgación de nuestros aportantes. ¿Para cuándo pretenden ustedes que estén ya listos estos informes? Bueno, la ley ya establece los plazos. 24 de marzo, precandidatos, 4 de abril, movimientos internos. El 30 de marzo nosotros vamos a dar ya nuestro primer informe de los niveles de cumplimiento que hubieron en las elecciones primarias a nivel de precandidatos. Es decir, ahí vamos a informar qué presidenciables, qué diputados y qué alcaldes o alcaldesas y con nombre y apellido, cumplieron presentando su informe en tiempo y forma, es decir, el 24. Y luego quienes lo han presentado de manera extemporánea, que deben de tener la claridad que si llegaron el 25 ya, aunque lo presenten, ya tienen la primera multa. Y esa multa va escalonada. Y en el caso de aquellos que aún pasados ese 25 de marzo no presentan, además de la primera, viene la segunda, que es de 100 salarios mínimos, que ronda en 1.4 millones de lempiras. Van a pagar más de multa que posiblemente lo que invirtieron en campaña. Y por eso es que hemos hecho mucho énfasis con los movimientos. Cuiden a su militancia, porque hay casos en que personas les prestaron la tarjeta de identidad, la fotografía y la huella para completar el requisito para ser inscritos como movimientos. No los dejen expuestos. Si no recibieron fondos, ni sacaron de su bolsa, ni tuvieron aportaciones en especie, la ley le da también una salida. No presente informe, pero sí puede presentar una declaración jurada de que no tuvo inversiones ni gastos. Sin embargo, si la unidad determina que encontró publicidad de aquel precandidato que presentó una declaración, claro, ahí tiene problemas, sí, porque está falseando información. ¿Ustedes garantizan, comisionada, de que van a aplicar la ley esta vez? Y ojalá pues el Congreso, porque el problema sería que el Congreso emite una ley para dar condonación. ¿Pero ustedes están dispuestos a aplicar la ley? Sí, claro que sí. ¿A multar a cada uno de estos precandidatos que no cumplieron con estos informes? Sí, hay una decisión del Pleno de que
una vez que hagamos de público conocimiento quienes incumplieron, en este acto se apertura el expediente sancionatorio. Y quien lo cobra, quien ejecuta esa sanción, es la Procuraduría General de la República. Okay. Entonces, no es la unidad la que va a aplicar la multa, no es el Consejo Nacional Electoral, se llama PGR, así como es el defensor del Estado, es el cobrador del Estado, y esos recursos tienen que entrar a la institución porque son sanciones. Como institución yo no puedo dar prórrogas ni eliminar sanciones, eso es una facultad del Congreso. Y la misión que tiene este pleno es que antes que el Consejo Nacional Electoral emita la declaratoria, nosotros vamos a informarle al Consejo de quienes que salieron electos no han cumplido con la ley, presentando su informe de rendición. ¿Este informe va a ser con nombre y apellido? Claro que sí. Porque no me van a decir que el número tal de la casilla tal, ¿verdad? Por ejemplo, no. Va con nombre y apellido. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito a través del 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes. Dice, ¿qué pasa con aquellos candidatos que no los dieron una empira? Dice, y como no nos dieron, tampoco gastamos, dice, una empira. Y desde luego tampoco sacamos casi nada de votos. Bueno, ahí es la declaración jurada que le mencionaba. Esa se tiene que hacer y tiene que venir notariada por un notario dador de fe de que no tuvo ingresos ni egresos. Pero hago la salvedad, si nosotros encontramos dentro de nuestro proceso de fiscalización concurrente que habían sticker, camiseta, gorras, afiches, vimos algún tipo de publicidad y usted me está diciendo que no gastó y que no recibió tampoco aportaciones en especie, tiene problemas. Sí. Y aquí lo más importante pues es esto. Vamos con más mensajes. Dice, con multas pagables no se logra que los candidatos de elección cumplan con la ley de política limpia. Es con cárcel y con inhabilitaciones hasta por 10 años que se podría lograr que se cumpla esa ley. Mientras tanto, se seguirá con el ente ilusorio, dice. ¿Cuántos candidatos serán en total? ¿Cuántos cumplieron su responsabilidad? ¿Cuántos no lo hicieron? A partir de ahí consideraremos que esa unidad es efectiva. Francisco Maldonado desde Choloma, que le mandamos un saludo. Gracias, don Francisco. Mire, son 5.880 sujetos obligados los que participaron en este proceso de elecciones primarias. De esos 5.880, los que cumplan pasan el proceso de ir a auditoría y luego el cierre de su expediente. Si no presentan el informe, igual hay que abrir un expediente para sancionar. Recuerde que ya la ley establece que las primeras sanciones van a ser pecuniarias, son administrativas. Si yo detecto un elemento, algún indicio de que hay algo irregular en ese informe, la institución tiene la obligación de notificar al Ministerio Público o al Tribunal Superior de Cuentas en el caso de que aquella persona que esté participando sea un miembro en este momento de la administración pública. Aquí es donde el mecanismo tiene que funcionar también para que no solamente hayan sanciones administrativas, sino que ya pasen a otra índole de sanción penal, que ya le corresponde al Ministerio Público profundizar en la investigación y ejecutar las penas en todo caso si hubieren. Sí. Ahora bien, tenemos más mensajes que vamos a compartir con ustedes. Dice, creo que es un despilfarro de dinero, dice. Uno, dice, ¿quién quisiera ser político que pague de su bolsa? Dice, dejen de botar el dinero. Dos, ¿por qué multas? Quien no cumpla, que se quede eliminado del proceso, solo así aprenderán. Leyes blandengues es lo que tienen, dice este otro televidente. Y aquí hay que explicarle, ¿verdad? O sea, la decisión de las multas fue una ley aprobada por el Congreso Nacional. Así es. No es algo que hizo la unidad, ya está establecido cuál es el proceso. La última sanción que nunca se ha aplicado, bueno, no se ha aplicado nada, ni pecuniarias, ni de quitarle la candidatura a un ciudadano o ciudadana por el incumplimiento. Esa ya es una facultad del Consejo Nacional Electoral, por eso es que hay que informarle al Consejo quiénes cumplieron y quiénes no cumplieron,
particularmente los que van a ir al proceso de las elecciones generales. Esa última sanción se llama inelegibilidad sobrevenida y eso significa, en buen español, suspenderle la candidatura. Pero que sí está contemplado. Claro que está, existe en la ley. Pero ya, como decimos, ustedes hacen el informe y hay que aclarar, la unidad de financiamiento, de financiamiento, transparencia y fiscalización, ellos solamente hacen la auditoría y hacen un informe. Este informe pasaría al Ministerio Público y al Consejo Nacional Electoral. En su defecto. Y a la Procuraduría General de la República. Para que cobre las multas. Para que la gente ya más o menos quede entendida de que ustedes no son el ente sancionador. Así es. Solamente aplicamos sanciones administrativas y generamos información para que otras entidades puedan accionar. Sí. Ahora bien, con estas delegaciones que se desplazaron hoy a partir de las 6 de la mañana, ¿cuál es la finalidad de este grupo de personas? Bueno, eso responde a una estrategia que nosotros visualizamos para evitar que los precandidatos digan que no pudieron venir a Tegucigalpa a presentar su informe de rendición de cuentas. Estamos acercando la institución a los precandidatos. Estamos llevándole la facilidad de que se puedan acercar a estas 12 regionales que vamos a tener aperturadas a partir de mañana y hasta el 24 de marzo. Eso va a evitar que vengan hasta Tegucigalpa, que genere un costo para ellos y nosotros vamos a prestar ese servicio sin menoscabo de que aquí en Francisco Morazán, en Tegucigalpa, vamos a trabajar las 24 horas. Es decir, que el sujeto obligado que no aprovechó la visita que hicimos a esos departamentos, obligatoriamente va a tener que venir aquí a Tegucigalpa. De manera que buscamos que nadie diga que no pudo hacerlo porque no tenía tiempo o los recursos para venir hasta Tegucigalpa. Sí, porque hay que decir, mira, aquí en la capital estamos acostumbrados a campañas de diputados casi presidenciables, derroche de fondos, pero en el interior del país las campañas son modestas. Claro. Y hay diputados, bueno, vimos unos que ni siquiera les habían pedido permiso para ponerlos en planilla, ¿verdad? Y esos ni cuenta se dieron cuenta y vinieron a denunciar, pero era difícil quitarlos. Pero hay diferentes estratos y ustedes a los que van son aquellos que presenten recursos. Ahora bien, ya casi estamos finalizando el programa. Ivonne, ¿cuál es el compromiso que ustedes tienen en la Unidad de Política Limpia? Uno, garantizar que la población va a tener información objetiva, veraz y oportuna de quienes cumplen con la ley. Estos 4 criterios de calidad están establecidos en la Ley de Transparencia y debe de ser un eje transversal en todas las acciones que realicemos los servidores públicos y las instituciones. Número 2, que se van a aplicar sanciones, porque si no empezamos a marcar ya precedentes, esto va a seguir siendo un círculo vicioso y realmente la población necesita respuesta de las instituciones que se crean con un fin y un objetivo determinado. Así que lamentablemente las multas se van a aplicar. Esperemos que el Congreso de la República no intervenga en la aplicación de estas sanciones porque estarían mandando un mal mensaje también a la población. Recuerde que muchos de los que están en el Congreso participaron en este proceso electoral primario y estarían dejando un mal sabor de boca en la ciudadanía de que se perdonan ellos solos por los incumplimientos. Entonces, los mismos congresistas estarían violentando la ley que les mide a ellos. Aquí es de dejar que los procesos transcurran, mejoremos y aprendamos, porque esto es un proceso de aprendizaje continuo. ¿Creen ustedes también que podrían haber recomendaciones para reformar la ley? Por supuesto. Estas lecciones que nosotros hemos venido ya midiendo son la base que en asocio con otras organizaciones y organismos internacionales nos están apoyando para plantear nuevas reformas. Pero claros estamos que las reformas no se las van a hacer en este proceso. Vamos a esperar el proceso de paz, la nueva administración, para que nos sentemos a discutir el por qué, porque cada reforma tiene una justificación. ¿Qué buscamos realmente que se mejore dentro de la norma?
cuál es el delito que queremos evitar que se siga dando dentro del marco del financiamiento de las campañas. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la comisionada Ivonne Ardón de la Unidad de Fiscalización, Transparencia y de los fondos electorales con estas explicaciones que nos ha dado. Nosotros a través de los noticieros Impacto estaremos informando cuáles son los pasos y los procedimientos que ellos están y las sanciones que ellos pues van a aplicar. Así que ya les invito a que continúen con la programación de BTV. Ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento en su revista informativa Hola Honduras. Yo les invito a que continúen con nuestra programación y los invito también a que me sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.